Bienvenido a nuestro canal, el canal del profe Nixon. Hoy le estaré hablando de un tema que se aplica en casi todos los deportes y en la parte militar. Este tema se conoce como lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico. El movimiento de un proyectil es un movimiento parabólico porque su trayectoria es una parábola. Este movimiento es combinado. El proyectil tiene un movimiento vertical y además se desplaza horizontalmente recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Observemos la simulación. Aquí debemos tener en cuenta que en el movimiento de proyectiles lanzamos un proyectil al aire desde el suelo, se lanza un proyectil al aire con cierto ángulo respecto a la horizontal y una velocidad inicial, que es la flechita negra esta que tenemos aquí. Este movimiento no se debe tener en cuenta la resistencia del aire. Su aceleración es la aceleración de la gravedad, que es la flechita amarilla que tenemos acá, y siempre se ejerce hacia abajo. O sea, la aceleración es vertical hacia abajo y no hay aceleración horizontal porque no hay fuerza que actúe en esa dirección. O sea que tenemos ahí un movimiento uniforme. Vamos a explicar cómo se comporta esta velocidad en el movimiento de proyectiles. Las flechitas rojas, estas flechitas rojas representan el movimiento horizontal. Observen ustedes que todas son del mismo tamaño. Quiere decir que la componente horizontal de la velocidad es constante. O sea, es la misma, la velocidad horizontal no cambia. Por eso ahí decimos que en el eje X el movimiento es uniforme porque su velocidad horizontal es constante. Ahora, en el eje Y, la componente vertical de la velocidad la vamos a representar con las flechitas azules. Observen que cuando el balón sube, la componente vertical de la velocidad
va siendo más pequeña. Significa que la componente vertical de la velocidad va disminuyendo, va siendo cada vez menor por efecto de la gravedad. Cuando llega a la parte más alta de su trayectoria, o sea, la altura máxima, la componente vertical de la velocidad se reduce a cero, o sea, es cero. Y en ese punto, la velocidad es mínima. Y esta velocidad es igual a la componente horizontal de la velocidad. Cuando el cuerpo desciende, observen ustedes, las flechitas azules aumentan, o sea, primero es menor y después tiene mayor tamaño. Significa que va aumentando a medida que va cayendo el balón, la componente vertical de la velocidad aumenta por el efecto de la gravedad. Entonces ahí tendríamos un movimiento acelerado. ¿Sí? El movimiento vertical sería cuando va subiendo, desacelerado. Y cuando viene bajando el balón, es acelerado. Cuando llega al suelo, el balón llega al suelo, tiene la misma velocidad con que se lanzó. O sea, y el tiempo de subida, el tiempo que dura el balón a subir a la altura máxima, se llama tiempo de subida, es igual al tiempo de bajada. Tiempo que dura en subir el balón a la altura máxima es igual al tiempo que dura en bajar al suelo. En conclusión, primero, el proyectil sigue una trayectoria parabólica. Segundo, el proyectil, la componente horizontal siempre es la misma. Solo va a cambiar la componente vertical. Tercero, la velocidad mínima del proyectil se alcanza en la parte más alta de su trayectoria. En este punto, la componente vertical es cero. Cuarto, el proyectil alcanzará su máxima altura en el mismo tiempo que le toma en caer al suelo desde esa altura. Y esto se debe al efecto constante de la gravedad. Quinto, la velocidad que se pierde al subir es igual a la velocidad que se adquiere al bajar. En consecuencia, el proyectil llega al suelo con la misma velocidad. Ahora analizaremos un caso especial del movimiento parabólico. La simulación muestra la trayectoria de dos balones que se lanzan al aire, los cuales tienen la misma rapidez inicial, pero diferentes ángulos de lanzamiento. O sea, vamos a lanzar uno con un ángulo de 30 grados y el otro con un ángulo de 60 grados. No se tiene en cuenta la resistencia del aire. Observemos la simulación.
Aquí se observa que las dos trayectorias son parábolas, por eso se llama movimiento parabólico. Observa también que estos balones alcanzan alturas distintas respecto al suelo, o sea, la altura máxima del balón son diferentes. O sea, ¿quién tiene mayor altura máxima? El que tiene mayor ángulo, o sea, el que se lanza con un ángulo de 60 grados tiene mayor altura máxima que el que se lanza con de 30. Pero tienen el mismo alcance horizontal. O sea, los dos balones caen a la misma distancia horizontal. Ahora observamos el movimiento de los dos balones cuando los ángulos de lanzamiento son de 70 grados y 20 grados. Observemos la simulación. El de 70 grados tiene mayor altura que el de 20 grados, pero el alcance horizontal es el mismo para los dos balones. En conclusión, lo más notable es que ambos balones alcanzan el mismo lanzamiento horizontal, o sea, la distancia horizontal es la misma cuando los dos ángulos suman 90 grados. Observan anteriormente 30 grados más 60 grados da 90 grados y 20 grados más 70 grados da 90 grados. O sea, cuando suman 90 grados los dos ángulos caen a la misma distancia horizontal. También debemos tener en cuenta que de acuerdo con el ángulo, así tendrán también el tiempo y la altura máxima. ¿Ya? Si el ángulo es menor, el tiempo que dura en el aire va a ser menor. Lo mismo la altura máxima también va a ser menor. Si el ángulo es mayor, entonces el tiempo de vuelo va a ser mayor y la altura máxima también es mayor. La distancia máxima se obtiene cuando el ángulo de tiro es de 45 grados y cuando la resistencia del aire es despreciable, o sea, no se tiene en cuenta aquí la resistencia del aire. Ahora vamos a presentar las ecuaciones del movimiento parabólico. Estas ecuaciones se han calculado para un tiro parabólico desde el suelo. Cuando el proyectil sale del suelo con una velocidad inicial, esta velocidad inicial se descompone en dos velocidades. Una componente horizontal de la velocidad inicial y otra componente vertical de la velocidad inicial. Tendríamos estas dos ecuaciones. La primera, componente horizontal de la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Y la segunda, componente vertical de la velocidad inicial igual a velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento. Cuando nos pidan hallar la altura máxima que alcanza el proyectil, debemos aplicar esta fórmula. Altura máxima igual velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo dividido por 2 veces la gravedad. Si nos piden hallar el alcance horizontal X,
aplicamos esta fórmula. X igual velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo dividido entre la gravedad. Y si nos piden hallar el tiempo que el proyectil permanece en el aire, se le llama tiempo de vuelo, es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Quiere decir esto que todas estas ecuaciones dependen de dos variables fundamentales: la velocidad inicial con que se lanza el proyectil y del ángulo de lanzamiento. Un balón se dispara con una velocidad de 15 metros por segundo, formando con la horizontal un ángulo de 37 grados. A. Determinar las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. B. Calcula el tiempo en alcanzar la altura máxima. C. Determina la altura máxima. D. Calcula la distancia horizontal que alcanza al caer al piso. Miremos los datos. El balón se dispara con una velocidad de 15 metros por segundo, o sea, se patea con una velocidad de 15 metros por segundo, formando con la horizontal un ángulo de 37 grados. Esta es la información que nos están dando. Nos piden hallar las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial, el alcance horizontal, el tiempo que dura en subir, la altura máxima, y ya sabemos que contamos con la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Para hallar la componente horizontal de la velocidad, o sea, de la velocidad inicial, debemos aplicar esta fórmula. Componente horizontal de la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Reemplazando, la velocidad inicial es 15 metros por segundo, el ángulo es 37, entonces queda 15 multiplicado por el coseno de 37. Esto nos estaría dando una velocidad de 12 metros por segundo. Para hallar la componente vertical de la velocidad inicial, aplicamos la fórmula. Componente vertical de la velocidad inicial es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Reemplazando 15 metros por segundo multiplicado por el seno de 37, esto nos daría una velocidad de 9 metros por segundo. Estas son las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. Para hallar el tiempo que dura el balón en alcanzar la altura máxima, aplicamos la fórmula del tiempo de subida, pero quitándole el 2. Recuerden que el tiempo que dura en subir es igual al tiempo que dura en bajar, entonces simplemente le quitamos el 2. O sea, tiempo de subida igual a velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Reemplazando y haciendo la siguiente operación: 15 por el seno de 37 dividido entre 10. Esto nos daría 0,9 segundos. Quiere decir esto que el balón dura 0,9 segundos en alcanzar su altura máxima y 0,9 segundos en llegar al suelo. Por consiguiente, el tiempo de vuelo
es de 1,8 segundos. No nos lo están pidiendo, pero es bueno saberlo, ¿no? Entonces, dura 0,9 segundos en alcanzar la altura máxima y 0,9 segundos en volver al suelo. O sea que el tiempo de vuelo es 1,8 segundos. Para hallar la altura máxima igual velocidad inicial al cuadrado sobre el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces la gravedad, reemplazando 15 al cuadrado, que es la velocidad inicial. 15 al cuadrado daría 225. Seno de 37 elevado al cuadrado, lo multiplicamos por 225 y lo dividimos entre 20. 20 sale de 2 por 10, quedando una altura de 4,1 metros. Para hallar el alcance horizontal o la distancia horizontal, X es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble dividido entre la gravedad, reemplazando 225 multiplicado por el seno de 74 dividido entre 10. Recuerden que el ángulo es 37, pero aquí nos dice seno del ángulo doble. Quiere decir que vamos a duplicar el ángulo. 37 por 2 nos daría 74. Entonces 225 por seno de 74 dividido entre 10. Esto nos daría 21,6 metros, que sería el alcance horizontal del balón. Alcance horizontal del balón. Entonces, en resumen, el balón se dispara con una velocidad de 15 metros por segundo, con un ángulo horizontal de 37 grados, en un tiempo de 1,8 segundos, cae al suelo, alcanzando una altura máxima de 4,1 metros y un alcance horizontal de 21,6 metros. Ahora miremos el segundo problema. En unos Juegos Olímpicos, una lanzadora de jabalina consigue alcanzar una distancia de 90 metros con un ángulo de inclinación de 45 grados. Calcula la velocidad de lanzamiento, el tiempo que la jabalina estuvo en el aire y la altura máxima que alcanza la flecha. Miremos los datos que nos da el problema. El alcance horizontal X es de 90 metros. El ángulo de inclinación es de 45 grados. La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Y nos piden hallar la velocidad inicial, la velocidad de lanzamiento, el tiempo que la jabalina estuvo en el aire y la altura máxima de la flecha. Como nos dan la distancia horizontal, X igual 90 metros, vamos a trabajar con esta fórmula. Nosotros, cuando nos piden hallar la velocidad inicial, nosotros podemos trabajar con cualquiera de las fórmulas, porque como lo dijimos anteriormente, todas las fórmulas dependen de la velocidad inicial y del ángulo de lanzamiento. Como nos dieron la distancia horizontal, entonces vamos a partir de la fórmula de la distancia horizontal. Reemplazamos los valores. X 90 metros igual
a la velocidad inicial, que es la que no conocemos, que vamos a hallar, multiplicado por el seno del ángulo doble. Como el ángulo es de 45 grados, entonces 2 veces 45 grados sería 90. El seno de 90. Seno de 90 es 1, dividido por la gravedad. Entonces de aquí vamos a despejar la velocidad inicial. 10 metros por segundo al cuadrado, que está dividiendo, pasa a multiplicar a 90 metros, quedando 900 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Como el seno de 90 es 1, entonces 1 por la velocidad inicial al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado. Y entonces nos quedaría que la velocidad inicial al cuadrado es igual a 900 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Le aplicamos raíz cuadrada y nos quedaría que la velocidad inicial es de 30 metros por segundo. Esta es la velocidad con que se lanza la jabalina. Para hallar el tiempo de vuelo, aplicamos la fórmula tiempo de vuelo igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Reemplazamos los valores y realizamos la operación. 2 por 30 metros por segundo multiplicado por seno de 45 y dividido entre 10 metros por segundo al cuadrado. Realizando la multiplicación y luego la división, nos quedaría 4,2 segundos. Este es el tiempo que duró la jabalina en el aire. Si quisiéramos saber cuánto tiempo duró subiendo, sería la mitad, 2,1. ¿Cuánto tiempo duró bajando? 2,1 segundos. Y ahora nos piden cuál es la altura máxima alcanzada por la flecha. Reemplazamos en la fórmula altura máxima igual a velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo y dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces la velocidad inicial al cuadrado, ya lo habíamos hecho, es igual a 900 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado multiplicado por el seno de 45 al cuadrado y dividido por 20. Aquí sería 2 por 10, sería 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces, realizando esas operaciones, sabiendo que el seno de 45 es 0,71 elevado al cuadrado multiplicado por 900 y dividido entre 20. Esto nos estaría dando 22,5 metros. Entonces, aquí tenemos claro que la jabalina se lanzó con una velocidad de 30 metros por segundo con un ángulo de 45 grados, alcanzando una distancia horizontal de 90 metros en un tiempo de 4,2 segundos y alcanzando una altura máxima de 22,5 metros. Bueno, joven, espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Te invito a que te suscribas a mi canal, el canal del Profe Nixon, para que seas el primero en recibir notificación cada vez que yo suba un video. Bueno, chao, chao y éxitos.